a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Jofre Campaña, abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto siempre. Doctor, ¿es legítimo el asilo concedido a Duarte por Argentina? Bueno, yo creo que la explicación no es si es legítimo o no, sino si se ajusta a los términos de la convención. Y en ese sentido, la convención contempla que sea, en este caso, la República Argentina, la que determine si existen o no motivos para conceder el asilo. Entonces, lo han hecho, entiendo que sobre la petición de la arquitecta Duarte. Luego se notificó al gobierno ecuatoriano para que emita su pronunciamiento. Entiendo que el gobierno contestó oponiéndose y posteriormente el gobierno de Argentina pesó las dos posturas y se inclinó por conceder el asilo. Por tanto, es pues viable que se lo haya dado en los términos de la convención. ¿Bajo qué preceptos debería concederse un asilo político? Bueno, el asilo normalmente está diseñado según los términos de la convención para aquellos casos en los que ciertos ciudadanos están siendo perseguidos políticamente o en que están siendo perseguidos por motivos de su raza, sexo, etcétera, nacionalidad, etcétera. Es decir, es un convenio que protege el bienestar de los ciudadanos cuando hay algún proceso de persecución que no necesariamente tiene que ser judicial. Es decir, hay persecución en una revuelta, por ejemplo, pueden darse casos y por tanto la institución del asilo como tal permite la protección de los ciudadanos bajo esas circunstancias excepcionales. Y más allá de si el asilo debió o no ser concedido por Argentina, ¿puede Ecuador negarse a cumplirlo? No puede hacerlo sin romper con los términos de la convención. Esto es, los estados firman convenios internacionales con la intención de cumplirlos. Entonces, cuando el gobierno de Argentina otorgue el asilo, es verdad que al gobierno ecuatoriano no le gusta, le puede parecer injusto, le puede parecer ilegítimo, pero siendo el propio convenio internacional el que le otorga la competencia a la Argentina en este caso, una vez que Argentina se pronuncia, es de obligatorio cumplimiento. Por tanto, mal hace el gobierno del Ecuador en no cumplir un convenio internacional. ¿Se estaría vulnerando la seguridad jurídica y los tratados internacionales entonces con los cuales Ecuador ha sido parte? Sí, pero además se vulnera la propia Constitución del Ecuador. ¿Por qué? Porque la Constitución del Ecuador reconoce el derecho al asilo. Es decir, es parte de nuestra estructura jurídica y se reconocen los convenios y tratados internacionales. Por tanto, el no cumplir con el convenio, que en definitiva es no darle salvoconducto a la arquitecta Duarte, implica romper la Constitución en la figura del asilo, implica romper el convenio, evidentemente, y tercero, es una destrucción más a la seguridad jurídica que está también como garantía en la Constitución del Ecuador. ¿Y podría Argentina iniciar un proceso en contra de Ecuador? Lo veo muy poco viable. Esto lo que provoca al final es un impasse diplomático. Habría mecanismos para hacerlo. No conozco casos en los que, recientes al menos, en los que se hayan iniciado demandas internacionales por temas de asilo. Por tanto, lo veo poco viable. Podría hacerlo, sí, pero poco viable. Esto lo que daña es, primero, la relación entre dos países. Segundo, vulnera la seguridad jurídica, el convenio que ya hemos mencionado. Pero además, tercero, sienta un mal precedente, porque ya lo hizo antes, por ejemplo, en la época de Lucio Gutiérrez con el expresidente Gustavo Noboa. Hubo la oposición inicial a otorgar el salvoconducto. Finalmente se lo otorgó. Luego, en el gobierno del presidente Correa, se negaron a otorgarle el salvoconducto a Carlos Pérez Barriga, entonces el director y uno de los dueños del diario El Universo, de manera ilegal. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Pensemos que mañana pasado, en otro gobierno, también se inician procesamientos contra funcionarios actuales. Y pensemos que presenta alguien un asilo. ¿Qué va a pasar entonces? ¿También vamos a ir de error en error? No, yo creo que los convenios están para cumplirse y por tanto mal hace el Ecuador en sentar este tipo de malos precedentes. Había trascendido también que el gobierno argentino había dado un ultimátum al Ecuador para contestar la decisión de Argentina sobre el asilo a la señora María Duarte. ¿Puede Argentina ejercer un ultimátum sobre la jurisdicción ecuatoriana? No, yo creo que allí también hay un error de la Cancillería argentina, porque cuando hay relaciones entre dos países, estas relaciones se basan en el respeto.
Evidentemente, ambos países esperan que se cumpla con los términos de la convención, pero el convenio como tal, que está vigente desde el año 1954, que se firmó en Venezuela, y del cual Ecuador es adherente, no contempla esa figura del ultimátum. De tal manera que creo que es un error. Los canales diplomáticos deben mantenerse bajo lo que significan, es decir, diplomacia, respeto. Creo que es un exceso en este caso del gobierno argentino, como creo que es un error del gobierno ecuatoriano el no otorgar el salvoconducto. Usted dijo que estarían en riesgo las relaciones bilaterales con Argentina. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, el generar una tensión entre dos países que son amigos desde hace muchos años, ¿no? Esto genera tensión. No es que va a pasar algo grave entre ambos países, no es que se van a cerrar las importaciones, exportaciones, no hay un impacto económico como tal, pero evidentemente queda allí un elemento que hace daño en las relaciones bilaterales, indudablemente. ¿Y puede Ecuador negarse a mantener una reunión técnica para ejecutar una sentencia internacional? No, no debe hacerlo. No está dentro de los límites de lo aceptable e intolerable. Por eso le decía, creo que es un error del gobierno ecuatoriano. Ahora, una cosa que es muy importante. Esto no se trata de si son correístas, no son correístas. Yo creo que esa es una discusión ajena a este problema particular. Aquí hay un convenio internacional, el convenio está vigente. Si el Ecuador o el gobierno no importa si Duarte tenga o no una sentencia. No importa, porque el convenio expresamente contempla situaciones a las que hay sentencias. Y lo que le decía es, si el gobierno ecuatoriano cree que los términos de la convención no deben estar vigentes en el Ecuador, lo que tiene que hacer es denunciar el tratado, el convenio, es decir, salirse del convenio. Pero mientras eso ocurre, tiene que cumplir. Con eso me quedo, abogado. Le agradezco muchísimo por la explicación. A ustedes, muchísimas gracias. Una buena tarde. Jofre Campaña, abogado penalista.